Bien, amigos, les dijimos que estaba Luis Custodio con nosotros para hablar del crecimiento económico, la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, todo eso que parece tan lejano a nuestra vida cotidiana, pero que termina siendo tan vinculante para nuestro bolsillo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenido. Buenas noches para todos. Sí, ayer se conoció las encuestas de expectativas que realiza el Banco Central. Es una consulta mensual donde recoge opiniones de los agentes económicos. En este caso estamos hablando de economistas, analistas privados, consultores del sector privado, también la academia, entre otras instituciones. Algo más de 20 que son los que contestan promedialmente en cada mes a propósito de qué esperan en caso de inflación y de algunos otros indicadores económicos. Es una información que el Banco Central procura para sí mismo, porque en definitiva estas referencias, en el caso de la inflación concretamente, le permiten definir, o por lo menos tener elementos para su estrategia de política monetaria. Pero más allá de este uso que hace el Banco Central de esta información, obviamente también al hacerse pública es un insumo para todos. En primer lugar, en la primera placa vamos a ver qué se proyecta en relación con la evolución de la inflación. Aquí tenemos las expectativas en este último mes. Apuntan a 24 meses, porque es el horizonte temporario que utiliza generalmente el Banco Central, además de recoger también datos del año calendario, 12 meses, pero 24 meses, 6,83%. Una leve baja respecto a los meses anteriores, sigue estando por encima del rango, de todos modos, no nos olvidemos, un techo de 6 desde el segundo semestre de este año para adelante, por lo tanto es un dato que hay que tener en cuenta. Miremos esa inflación esperada para 2022, o sea, año calendario también, que es un dato relevante, 8,54% que surge de esta encuesta. Esto en cuanto a los datos de inflación. En este contexto de presiones inflacionarias, el Banco Central ha tomado en las últimas horas decisiones importantes desde el punto de vista de la tasa de interés. El Comité de Política Monetaria del Banco Central subió ayer la tasa de interés de referencia. Veamos la siguiente placa que refiere precisamente a este tema. Ahí está. Ahora vamos a ver esa evolución, porque tú lo dices bien, volvió a subir. Esta política definida como contractiva que plantea el Comité de Política Monetaria, el Banco Central en realidad con la suba de tasas, debe ser algo que fomente el ahorro en detrimento del consumo, para definirlo fácil, y por lo tanto una menor presión por una suba de los precios en la economía uruguaya. Veamos el texto que está ahí, ¿no? Este aumento permite el ingreso gradual a la fase contractiva de la política monetaria, después la referencia de que se prevén 2 aumentos adicionales hasta llegar a una tasa que considere que colabora con esa convergencia de las proyecciones del Banco Central. Además, hay otro párrafo ahí abajo que dice: se evaluó positivamente el funcionamiento de los canales de transmisión de la política monetaria. O sea, está operando en el sentido esperado. O sea, el Banco Central entiende que su política de aumento de tasas está surgiendo efecto, por lo tanto va a insistir con ese camino de tasas al alza. Como habla de las 2 próximas reuniones del Comité de Política Monetaria, está la referencia abajo, julio y agosto. Y si vemos la placa siguiente, ahí podemos observar lo que decía Leo a propósito del comportamiento de la tasa de interés. Ahí observen ustedes las subas. Los 2 últimos tramos, entre reunión y reunión que vemos allí, que están en rojo, esos 2 proyectan los crecimientos próximos. 50 puntos básicos cada uno, o sea, un punto más. Estamos hablando de una suba de tasas que nos pondrá en agosto de este año en un 10,25%. Recordemos que es la tasa en la que se prestan entre bancos a un día de plazo, pero que incide en el comportamiento al alza de las demás tasas de la economía. Hay un dato que no es menor. En marzo, porque una vez por trimestre se recogen más datos en las encuestas de expectativa, se les preguntaba también cómo observaban la tasa de interés y se esperaba llegar a una tasa de política monetaria de 9% en febrero de 2023. Fíjense que ya estamos a esta altura, en mayo de este año, claro, por encima de ese 9%. Ajá. De alguna manera, esto nos marca una política que debió ser más agresiva de lo que se esperaba antes. Por lo pronto, el Banco Central fue tomando estas decisiones. El Central espera que la inflación ingrese al techo del rango meta de ese 6% hacia el primer trimestre de 2024. Ha costado mucho más de lo que pensaba. Las expectativas inflacionarias a 24 meses, como veíamos, están en el 6,8%.
El Banco Central del Uruguay considera neutra una tasa del 2% real, hay que descontarle la inflación, por lo tanto ese 6,87 más ese 2%, 9, estamos hablando que una tasa de interés en el entorno del 10% debería considerarse contractiva, como hablábamos antes. Vamos a ver más expectativas en la próxima placa, otras que recoge también el Banco Central de los analistas. En este caso es el tipo de cambio. Fíjense ustedes cómo ha ido bajando rápidamente el tipo de cambio, un dato que no es ajeno a las decisiones tomadas en política monetaria. Y allí vemos que en mayo el dólar baja 0,57, en 2022 9,1% está bajando. Esto nos está mostrando entonces un dólar que sigue a la baja en la plaza uruguaya y es algo que no deberíamos dejar de lado. Una expectativa más que les cuento, corta, de las que recoge el Banco Central, es el crecimiento esperado de la economía. Este es un dato que también es relevado y que para esta última medición nos ha mostrado un 4,23% de crecimiento esperado para 2022 y un 3% para 2023. Las proyecciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas se ubican en cerca de 4% en 2022 y un 3% para 2023. A mediados del mes de junio, el próximo mes de junio, nos vamos a encontrar con el dato relativo a la actividad económica, el crecimiento del PIB del primer trimestre del año será la próxima cifra que tengamos en ese sentido. Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto. Hasta pronto.